Hola i benvinguts a la nova temporada de Parlant amb Crèdit, un programa d'actualitat en el qual et mostrem totes les novetats del sector financer i immobiliari. Inversió, finances personals o estalvi són alguns dels temes que tractarem a Parlant amb Crèdit, un espai per debatre sobre com ens pot afectar l'actualitat econòmica i de quina forma millorar la nostra economia. Abans de començar el programa amb les notícies més importants de la setmana, et recordem que pots enviar-nos els teus dubtes financers a través de les xarxes socials amb el hashtag Parlant amb Crèdit o deixant-nos un missatge al WhatsApp o per SMS al telèfon 673 04 7148. La signatura d'hipoteques i les compravendes continuen descendint el novembre de 2023. Segons el Consell General del Notariat, els préstecs hipotecaris per a l'adquisició de l'habitatge van caure un 17,7%, fins les 23.512 operacions, i la quantia mitjana va descendir un 7,3% fins als 140.290 euros. Les compravendes també van baixar un 7,5% interanual al novembre, fins les 55.033 unitats. Encara que les operacions han baixat respecte a l'any passat, entre gener i novembre es van vendre 580.930 habitatges, per la qual cosa és molt probable que superin les 600.000 operacions en el 2023. El preu de l'habitatge es va abatir un 2% interanual, fins als 1.582 euros al metre quadrat de mitjana. Malgrat la caiguda, els preus de l'habitatge van pujar al novembre en 11 comunitats autònomes. L'Euribor va tancar desembre amb el seu major retrocés en 14 anys. L'índex de referència de les hipoteques variables va començar l'any amb valors entorn al 3,5%, alguna cosa que no es veia des de març de 2023 i que podria provocar que les quotes de les hipoteques comencin a baixar. Quant a les previsions dels experts, Funca situa la mitjana anual de l'Euribor en el 4,2%, CaixaBank Research en el 3,6% i Asofin creu que l'indicador podria tancar el 2024 en el 2,6%. El Banc Central Europeu es reunirà el pròxim 25 de gener per decidir si es manté el tipus d'interès com estan, en el 4,5%, o per contra els puja o els baixa. La compravenda es consolida com la primera opció davant el lloguer després de 15 anys. Segons el mitjà de comunicació El Espanyol, el grau d'interès per adquirir un habitatge en propietat és 12 punts superior al nivell que hi havia abans de la pandèmia. Des de l'esclat de la bombolla immobiliària, el nombre de particulars que buscaven lloguer ha estat sempre superior al d'aquells que tractaven de trobar un immoble per comprar. No obstant això, després del confinament, aquesta opinió ha canviat. Segons el portal immobiliari Fotocasa, el 51% dels participants en el mercat de l'habitatge es decanten ja per la propietat, mentre que el 41% ho fa pel lloguer. Només un 9% baralla totes dues opcions. Después de conocer las últimas noticias relacionadas con la economía nacional y el tema de nuestro programa, la previsión del sector inmobiliario para 2024, continuamos con nuestra sección de actualidad económica. Recuerda que puedes mandarnos tus dudas relacionadas con la vivienda por WhatsApp al teléfono 673 047148 o a través de redes sociales con el hashtag Hablando con Crédito o en @hipotecas_online. Hoy nos acompañan los siguientes expertos invitados. Tenemos a Piero Caponi, analista y consultor inmobiliario, quien nos dará su punto de vista sobre el mercado como mentor inmobiliario. Gracias por invitarme. Hola a todos. Y después también tenemos a Sergi Pedrosa, National Key Account de Hipotecas Online, quien nos hablará de la evolución del sector hipotecario. ¿Qué tal? Muy buenas. Buenas, pues comenzamos este debate analizando la primera de las noticias que hemos comentado en el apartado anterior, la que hace referencia al descenso en el número de compraventas y firmas hipotecarias. El año 2022 fue uno de los más bollantes desde 2007, con más de 650.000 compraventas. En 2023 empezó una ralentización en el mercado que se cree que se consolide en 2024.
Si nos fijamos en el gráfico del diario Expansión, vemos como los expertos del sector vaticinan que en 2024 se llegará a las 530.000 operaciones, por debajo de 2021, 2022 y 2023. Como expertos del sector, ¿estáis de acuerdo con estos datos? Bueno, sí tiene sentido, ¿no? A priori venimos de una regulación de Banco Central Europeo para, pues eso, regular un poquito toda esa subida que se puede ver en los datos en 2022, regular un poquito todo, ¿no? Que todo se mantenga en donde tiene que estar. Son datos que tienen bastante sentido. Tampoco hay una diferencia súper mega excesiva con respecto al 2020 del tema del COVID y tal. O sea, bueno, yo creo que los datos son bastante lógicos. Digamos que para mí la ilógica ha sido el 2022, ha sido un año realmente extraordinario. De hecho, basta ver el gráfico, ¿no? Es bastante eclatante, el segundo desde el boom inmobiliario de los primeros años del 2000. Y además yo tengo, digamos que manejo siempre un dato muy normal para el mercado inmobiliario español, que son las 500.000 compraventas. Ya digamos que para todos los expertos las 500.000 compraventas anuales es un poco el límite o el número ideal que se debería desarrollar fuera de una crisis inmobiliaria y tampoco dentro de un boom inmobiliario. El gráfico es perfecto, venimos de la caída clamorosa del 2007 hacia abajo, una época bastante más complicada que coincidió con la crisis más grande que ha habido en España en ese sector, y no solamente en ese sector, fue una crisis nacional a todos los niveles, y desde el 2014, menos la paréntesis, como decía el compañero, del coronavirus, una subida hasta este 2022 eclatante, y ahora volvemos un poco a la estabilización de las 500.000 compraventas, así que yo no hablaría ni de crisis ni de nada que no sea una normalización, digamos, del número de compraventa. ¿Consideráis que será más fácil acceder a la compra de vivienda para este 2024? Empiezas tú, como quieras. Tiro yo. Bueno, a ver, yo creo que las dificultades son bastante parecidas. Primero, cuando hablamos del mercado, tenemos que aprender a distinguir las diferentes zonas que tiene España. Si quiero decir, el mercado no es lo mismo en las grandes ciudades, como puede ser Barcelona o Madrid o ahora Málaga, que es la ciudad de moda, a la provincia. Entonces, el acceso a la vivienda en las grandes ciudades, en las grandes capitales, pero repito, básicamente en Madrid y Barcelona es más complejo, es más difícil. Es normal que sea así, digamos que el mercado español se ha vuelto más europeo, es más parecido al resto de Europa. En el resto de provincias es bastante más fácil el acceso. Entonces, primero eso. Entonces, esa dificultad en las grandes ciudades probablemente seguirá. La segunda pata del problema es seguramente la oferta, es decir, hay poco producto en el mercado, hay menos producto por lo menos respecto a los años anteriores, y eso ha provocado que los precios hayan aguantado mucho más de lo previsto, sobre todo en el segmento medio-alto. Quiero decir que en el sector, digamos, medio-bajo, en el sector más de hipoteca, de familia, de pareja joven que compra, se ha notado más la bajada, se ha notado también una cierta desaceleración de precios. Y del otro lado, en el mercado medio-alto, hasta en el mercado del lujo, los precios han ido subiendo, ¿no? Porque han entrado nuevos actores, por ejemplo, los fondos de inversión, que siempre en las grandes ciudades otra vez han comprado mucho. Entonces yo creo que el escenario no va a cambiar mucho, sí que a lo mejor cambiará más a nivel hipotecario, porque el compañero de esto sabe más que yo, cambiar el hipotecario, eso siempre es una buena noticia para el mercado. Sí, o sea, lo ha explicado muy bien. O sea, al final no es cuestión de que sea más difícil o más fácil, es que siempre ha sido más o menos igual y todo va siempre acorde, tanto en las subidas como en las bajadas. Ahora todo está un poco más caro porque todo está más caro, toda la vida está más cara. Entonces, bueno, más difícil, bueno, no tiene por qué, pero sí que es cierto pues, que se tienen que reunir muchas veces pues, más requisitos o se tiene que buscar otras formas de hacer algo que antes pues a lo mejor no necesitaba tanto. Pero Piero lo ha dicho todo perfectamente, o sea, al final es eso. En grandes provincias, sobre todo de mitad para arriba, se nota bastante y de mitad para abajo hay menos, como bien ha dicho, hay menos y también ha subido un poquito. Entonces, el precio de la vivienda nos espera una bajada, ¿no? Bueno, se espera una bajada, es que tiene que pasar más el tiempo, es decir, no hay una bola de cristal para esto, ni para hipotecas, ni para compraventas, ni nada, es decir, el mercado se va viendo a medida que pasa el tiempo, entonces a medida que el Euribor se vaya estabilizando, vuelva toda la normalización de la que hablaba antes Piero, pues entonces podremos ver a ver si el propio mercado, que es un ser vivo, se va adaptando hacia la baja, que
no tendría por qué ser ilógico, no estaría, pero no creo que tampoco vaya a ser pues mira, que ahora todo se ponga en oferta. No, se va todo a volver, digamos, a sitios más normales, básicamente. Sí, comparto el punto de vista. Yo sí que siempre bromeo, porque llevo muchos años en esto, que intento mojarme y tener la bola de cristal, ¿no?, de lo que va a pasar, porque al fin y al cabo a eso me dedico, a intentar analizar un poco el mercado. Llevo 2 años diciendo que los precios deberían haber bajado, sobre todo por la subida de tipos, y no ha pasado, porque la oferta ha bajado tanto que evidentemente ha equilibrado la subida de tipo. Este año, estoy de acuerdo, debemos que ver la evolución del Euribor, porque repito, el volumen grande de compraventas en España, la base de esos 500.000 compraventas es el segmento medio-bajo, o sea, no es el segmento de lujo, son las familias, son las parejas que compran, son esos perfiles que no son fondos de inversión o grandes patrimonios que invierten en inmuebles. Entonces, allí creo que se va a estabilizar. Yo creo que sí bajarán, pero no de manera significativa. Un 5% no cambia la dinámica del mercado, ni mucho menos la bajada post-burbuja, que se vieron picos extraordinarios. Creo que es una bajada de ajuste, estoy de acuerdo con el concepto. ¿Y por qué ha habido una bajada de ofertas? ¿Por qué creéis que ha pasado esto? Bueno, al final es lo que comentaba antes. O sea, si todo el mundo quiere comprar sandías y las sandías pues suben cada vez más de precio, se hace precisamente para eso, para que la gente diga, ostras, qué caras las sandías, no puedo comprar o no voy a comprar ahora, ya compraré más adelante. Y es eso. O sea, el control de la oferta y la demanda es esa. Cuando la oferta, como se ve en el gráfico, en 2022 va hacia arriba de manera exponencial, rápidamente, además de otras cuestiones geopolíticas, guerra en Ucrania, etcétera, etcétera, que también ha motivado un repunte totalmente desmesurado del Euribor para frenar esa subida y que vuelva a bajar como se ve posteriormente, no tiene más. A ver, es una pregunta curiosa. Hay aspectos muy fáciles de entender. El primero, mira, os hago un ejemplo que me gusta mucho. Madrid, que es la realidad donde vivo, crece entre 90 y 100.000 personas al año. Llegan a la ciudad entre 90 y 100.000 personas al año. No se construye. En Madrid, desde los famosos PAU, que son los planes de urbanización de los años 2000, no se ha vuelto a construir de manera masiva. Hay unas zonas muy bloqueadas de posible desarrollo inmobiliario. ¿Eso qué provoca? Provoca que no hay pisos. Entonces, del otro lado, crece el mercado del alquiler, que luego hablaremos de ello seguramente. Entonces, claro, ¿qué hace la gente? Compra para alquilar, porque es una inversión súper rentable cada vez más. Entonces el mercado se bloquea en esa medida, porque la poca vivienda que hay a precio asequible se compra mucho por inversión quien tiene la posibilidad de comprarla. Y eso que genera un efecto mancha de aceite. Si Barcelona y Madrid razonan así, si Barcelona y Madrid se apalanca, no hay construcción y el precio aguanta, no bajan los precios, el resto de España lo sufre. Repito, pero la provincia no tiene nada que ver. Si vamos evidentemente, seguramente a Lleida o a Orense o a Zamora o a otras realidades más de provincia en España, seguramente los precios han bajado, no hay esa burbuja y luego, claro, hay otros factores muy locales, ¿no? Ciudades universitarias respecto a ciudades turísticas, ese tipo de mercados son diferentes a la clásica capital de provincia o a los pueblos donde encuentras precios tirados o en algunos casos ya te regalan los pisos directamente si vas a vivir allí, ¿no? Entonces hay esa dicotomía muy importante en el mercado. Entonces, básicamente falta de vivienda porque no se construye. En Barcelona es imposible casi construir por la conformación de la ciudad. Eso, en Madrid está todo bloqueado hace mucho tiempo y eso repercute en todo el país. Perfecto, pues bueno, pasamos ahora a la segunda de las noticias y a la bajada del Euribor. Si analizamos la siguiente gráfica, vemos como tras una subida vertiginosa en 2022, el Euribor ha finalizado el año 2023 en descenso y ha empezado enero también en descenso. ¿Qué pasará en 2024? ¿Asistiremos a una gran bajada? Hombre, es eso, es más de lo que hablábamos antes. O sea, a pesar de que Piero quiera coger la bola de cristal, a mí no me gusta, más que nada, a mí no me gusta. Entonces, bueno, más allá de la pura lógica conservadora que dicen los datos, que son así, se ve claramente el repunte en 2008 con la gran crisis económica, que ahora vuelve a darse, pues eso, ¿no? Motivado por la situación geopolítica. Venimos de un COVID, de una crisis mundial, todo el mundo sale pues con muchas ganas de todo. Entonces se compra mucho, pasa la guerra de Ucrania, hay mil historias que crean este repunte. Entonces, al final, lo que se está intentando hacer ahora es volver a la normalidad, que es lo que decía Piero antes. Entonces,
tiene sentido que se haya empezado 2024 a la baja, con una bajada bastante importante, creo que de medio punto ha sido en apenas un mes, pero no es más que eso, ha subido mucho y ahora pues va a ir, o la lógica dice que vaya normalizándose, no hacia donde estábamos, ni mucho menos, eso sí que yo creo que no va a volver, un Euribor en negativo es algo muy poco lógico, ya te digo, no tiene mucho sentido, pero se va a ir normalizando hacia unos puntos, pues, bueno, algunos estiman entre el 2,5 y el 3,5. A ver, creo que los gráficos son fantásticos. Yo creo que lo que ayuda a los gráficos en este tipo de conversaciones. Total. Empiezo desde el final, estoy totalmente de acuerdo. El Euribor no puede estar por debajo de esa línea del cero. Ha sido una situación realmente extraordinaria respecto a lo que basta con ver ese gráfico, ¿no? Nunca había estado a ese nivel. Estar por debajo del cero significa que básicamente te regalan el dinero. Sí, no tiene sentido. Que evidentemente eso es raro, ¿no? Quiere decir, como decimos siempre, que el banco siempre gana, entonces si te está regalando el dinero hay algo raro, ¿no? En ese caso había mucho dinero en juego. Está claro que sí, la tendencia debería ser a la baja y, como decíamos, mi repunte en el gráfico también es un repunte que nunca se ha visto en tan poco tiempo una subida. No creo que la bajada sea tan directa, la irán desplazando probablemente en un par de años, pero no vamos a bajar del cero, eso creo que no, creemos todos que no. Repito, tampoco nos esperábamos ese 2021, que parece que han pasado 2000 años, pero estamos hablando de hace nada, de ese inicio del 22 con el Euribor por debajo del cero, ¿no? Pero sí que la tendencia es a la baja. Y eso sí que es una buena noticia, sobre todo para las familias, para quien tiene que pagar una hipoteca. Eso es importante porque ese encarecimiento está repercutiendo en el bolsillo directamente de las personas. ¿Y de qué depende que el Euribor suba o baje? Uy, a ver, esta es una buena pregunta. El Euribor básicamente es el tipo de interés al que los bancos se prestan el dinero entre ellos. Entonces, volvemos a lo mismo, este mundo globalizado está conectado de 1000 formas distintas y económicamente está totalmente comunicado. Entonces, lo que diga la Reserva Federal de Estados Unidos, junto con lo que diga el Banco Central Europeo, junto con la situación geopolítica mundial de cómo esté el petróleo, de lo que haya pasado en no sé qué país y del tsunami de no sé dónde o de la guerra de no sé dónde, todo eso va a influir en la subida o en la bajada de tipos. Entonces, al final, se reúnen y se ve la media de a qué tipos están prestando el dinero a los bancos y a partir de ahí se establece esa media, que eso es el Euribor. Entonces, pues eso, depende de muchos factores que esté al alza o a la baja. Y ahora, pues después de este repunte por todas estas cosas que hemos diciendo, lo normal es que vaya desinflándose poquito a poco hasta lo que dice la lógica, que es pues que la gente no deja de ser un negocio. Los bancos son empresas y su producto es el dinero. Entonces, ganan dinero con el dinero. Entonces, es normal que el Euribor se mantenga un porcentaje razonable por encima del cero. Es un escenario interesante porque deberíamos entrar un poco en el concepto de la geopolítica, que es bastante curiosa, además de fascinante. Sin ir más lejos, ahora mismo hay una especie de operación militar contra una minoría en Yemen, que es un país que se muestra en el Mar Indio, ¿no? En el Océano Índico y en el Mar Rojo, y de allí pasa el 15% del tráfico mundial. Entonces, cuando evidentemente estos casi piratas que son abordan un barco, se genera un problema a nivel mundial porque esa inseguridad obliga a cambiar la ruta de los materiales, y cuando hace un par de años hubo un problema en el canal de Suez que se atascó un barco, básicamente, os acordáis que la noticia era que estaban encareciendo muchísimo producto, y de hecho todavía pagamos esa crisis porque los productos, por ejemplo, de la construcción o los productos que vienen de plástico o de tejidos que vienen de China, de Vietnam, de ese tipo de países, subieron de precios porque se bloqueó el tráfico, ¿no? Y claro, ¿qué tiene que ver eso con el Euribor? Tiene que ver, por desgracia, la guerra en Ucrania tiene más que ver que cualquier otra cosa que haya pasado en Europa, sobre todo respecto luego a la inflación, que es lo que nos ha bombardeado en los últimos 2 años, ha subido mucho, y una medida para parar la inflación, que probablemente esa subida hacía falta, ¿no? Decía el compañero antes, los precios tenían que subir, estábamos reajustando precios a nivel mundial, la inflación ahora la tienen que parar, y una medida es volver a bajar los tipos de interés. Entonces, muchas veces se usa como herramienta para controlar el mercado, ¿no? En ese sentido. ¿Los bancos consideráis que van a bajar sus ofertas hipotecarias y será más sencillo contratar una hipoteca? A ver, nunca es sencillo ni difícil contratar una hipoteca, porque ya, como te decía antes, es un mercado vivo que depende siempre de muchas cosas. Nosotros en Hipotecas Online
vivimos muy de cerca y de forma casi inmediata las fluctuaciones del mercado, porque los bancos evidentemente se van adheriendo hacia arriba o hacia abajo a lo que está ocurriendo. Entonces, lo mismo que hemos tenido que adaptarnos hacia arriba, ahora poco a poco vamos viendo cómo el banco, pues también como propio negocio suyo también, pues es adherirse a la baja un poquito a las ofertas, ir un poquito a poco matizando ciertas cosas, y bueno, es posible que veamos mejores ofertas durante este 2024, es posible. Lo que está claro es que la hipoteca ni es fácil ni es difícil, la hipoteca es lo que es siempre, entonces depende de toda una serie de criterios bastante grande que puedan concedértela o no, que puedan darte unas cosas u otras, pero no es cuestión de facilidad o dificultad, siempre los bancos establecen una serie de criterios ahora, como cuando el Euribor estaba en mínimos históricos, como siempre. Los bancos siempre buscan prestar dinero porque es la base de su negocio, entonces evidentemente el concepto es más amplio, ¿no? Estoy completamente de acuerdo con él. Creo que es muy importante dar un matiz positivo. Yo creo que en los últimos años se ha mejorado un poco de cultura financiera, es decir, lo que nos enseñó la crisis es que, yo no quiero contaros cómo se hacían operaciones en los años 2005, 2006, 2007, sí, mejor que no. Eso no me llevan preso, pero la parte, digamos, no había ningún tipo de cultura financiera. O sea, la idea era, quiero comprar un piso, voy al banco, soy X, hago esto, darme la hipoteca. Hoy ha cambiado, los bancos han cambiado sus requisitos, las personas han cambiado un poco su cultura, y eso ha ayudado a regular un poco, a mejorar que el mercado se vuelva un mercado un poco normal, ¿no? Un mercado donde, en función de las circunstancias, tienes que generar tus garantías para que el banco te preste dinero. El banco te quiere prestar el dinero, simplemente necesita cumplir con los requisitos y las condiciones de ese momento histórico. El banco se quiere asegurar que se lo vayas a devolver. Que lo vayas a devolver. Que se lo vayas a devolver, es eso. Básicamente. Básicamente la clave es esa. Entonces, en cada momento, cuando ve que hay más dificultad o menos dificultad, se pone más rígido o menos rígido, pero el concepto general es que lo quiere prestar. Claro. O sea, al final es eso. O sea, si yo tengo 100.000 euros y me viene una persona que no conozco de nada y me dice, oye, necesito 100.000 euros, digo, ok, pero ¿quién eres? ¿Sabes? ¿A qué te dedicas? ¿Cuánto tiempo llevas? ¿Tienes préstamos? Es decir, me quiero asegurar de que ese dinero que te estoy prestando me lo vas a devolver. Y es curioso porque todo esto está basado en el concepto de confianza, porque a veces los mismos papeles no sirven para nada. O sea, quiero decir, los papeles valen hasta que cambian tu situación. Hoy el mercado laboral es tan cambiante que a lo mejor tu situación boyante hoy cambia en unos meses. Es tan curioso eso que, como decía antes, los bancos se prestan dinero y los países se prestan dinero. También. Imagínate que lo que es importante a la confianza es que Alemania por mucho tiempo es un país que si tú le prestas dinero no te paga intereses. Al contrario, te cobra porque tú estás seguro que te lo va a devolver. Mientras hay otros países que tienen un rate muchísimo más bajo, que pagan muchos intereses porque no se fían de que lo vayas a devolver. Es como una familia, ¿no? Es lo mismo, cuando tú te sientas delante del banco para pedirle una hipoteca, analizarán el nivel de confianza que le generas para que tú lo devuelvas. Y eso es cómo funciona el mercado, ¿no? Es muy curioso.